¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles. Mi nombre es Daniel Robles. Estamos en un nuevo video acerca de la doctrina fundamental. Esto es una serie de videos acerca de la enseñanza bíblica fundamental para todo aquel que es cristiano, para todo aquel que cree en el Evangelio. Necesita abrazar las doctrinas fundamentales en las Escrituras. Una de ellas es la de hoy. Vamos a hablar acerca de la salvación por la fe, salvación solo por la fe. Vamos a examinar las Escrituras, vamos a concluir según ellas, y antes de comenzar les quiero dar las gracias por estar acá viendo este video, pero también quiero pedirles que si no están suscritos, que por favor puedan suscribirse al canal. Este canal poquito a poquito va creciendo en suscriptores. Estamos muy contentos de que estos videos puedan llegar a más y a más personas. Nuestra única intención es servir con la enseñanza del Evangelio y las doctrinas fundamentales. Así que les animamos a que se puedan suscribir, a que le puedan dar like al video, que lo puedan comentar y que por favor puedan compartirlo con otros. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube como A Viva Voz. Así que sin más preámbulo y dándoles las gracias a cada uno de ustedes, vamos a la enseñanza de hoy. Tengo un PDF, voy a ponerlo acá. Ahí está, un poquito más grande lo voy a poner. Salvación por fe. La salvación por fe, mis hermanos y amigos, es una enseñanza fundamental para el creyente. La salvación solo por fe. ¿Qué significa la salvación por fe? Primero quisiera yo definir qué significa salvación. ¿Qué significado tiene la salvación? Si usted no tiene conocimiento al respecto, déjeme decirle que salvación tiene por significado ser puesto a salvo o ser hecho libre o ser liberado, ser puesto en resguardo, encubierto del peligro. Eso significa salvación, estar a salvo, estar cubierto, sin riesgo. Ahora, si hay una salvación, es lógico que hay un peligro, ¿cierto? Hay un riesgo inminente. Nosotros en otro video de enseñanza fundamental, nuestro hermano José estuvo compartiendo la verdad bíblica o enseñanza bíblica de que todo hombre ha pecado y por lo tanto delante de un Dios perfectamente santo y bueno está bajo condenación. Por lo tanto, la salvación habla de que hay condenación en el hombre, de la cual viene entonces Dios en el Evangelio a salvarle. La salvación, por lo tanto, es poner a salvo a la persona de la ira justa de Dios por la condenación que trae el pecado. ¿Ok? Eso es importante que nosotros vayamos manejándolo muy bien. ¿De qué somos salvados? Lo acabo de decir, de la condenación eterna por nuestros pecados. Tu hermano José en ese video, si usted no lo ha visto, le invito a que lo pueda ver. Se llama Todos hemos pecado y todos estamos bajo la ira de Dios, estamos condenados a un infierno eterno, un lago de fuego eterno, separados de Dios. Así que de eso es lo que somos salvados. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que obtenemos esta salvación? Nosotros hemos compartido el Evangelio, ¿cierto? Que en Cristo tenemos salvación porque Cristo muere por nuestros pecados y resucita de la muerte para darnos esperanza a nosotros de vida eterna. Pero ¿cómo nosotros nos adjudicamos o recibimos esa salvación? Esos méritos de Jesús, ¿cómo los recibimos? Bueno, las Escrituras dicen que recibimos la justificación o la salvación, los méritos de Cristo, mediante la fe en la persona y obra de Cristo. Es decir, creyendo en Jesús y en su Evangelio. ¿Ok? Miren lo que dice Efesios. Vamos a ir leyendo varios versículos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Ahí se me metió un número 8, pero pueden ignorarlo. Dice así la Escritura, del 8 al 10 del capítulo 2 de Efesios. Porque por gracia, es decir, por regalo, ¿cierto? Sois salvos, ¿cierto? Puesto a salvo de la ira venidera, por gracia, por regalo.
dice Pablo. ¿Por medio de qué? ¿Cómo yo obtengo esa salvación? Dice, mediante la fe, que significa confiar, creer. Y esto dice, no de vosotros, no de ustedes, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, ojo acá, porque la salvación es mediante la fe, esa fe es un don de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe. Solo Dios recibe gloria. Si fuera por obras, está diciendo Pablo, entonces el hombre pudiera gloriarse de recibir salvación. Pero dice las Escrituras muy claramente en este primer versículo que no es así, que no es por obras, es por creer en Jesús, para que nadie se gloríe, sino que toda la gloria sean dada a Dios, sean dadas a Jesús. Vamos con otro versículo. Miren lo que dice las Escrituras en Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, el ser justificados, el ser hechos justo, que significa, ¿cierto?, el ser perdonado de nuestros pecados, ser hallados rectos delante de Dios, o ser hechos rectos, o declarados rectos, mejor dicho, dice que en el Evangelio esa justicia de Dios se va a revelar, se revela por fe. Se revela por fe, es decir, por creer. Y para fe, para que crean, como está escrito, dice Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ir viendo paso a pasito lo que claramente enseñan las Escrituras. La salvación por fe o solo por fe es una doctrina fundamental que es muy clara en la enseñanza bíblica. Hay otro pasaje en Romanos capítulo 3, versículo 24, que dice, siendo justificados. Otra vez, justificados significa ser declarado justo. En el video pasado lo tomo de nuevo porque es necesario. Todos hemos pecado delante de Dios y vamos a recibir o somos acreedores de una condenación porque debemos pagarle a Dios eternamente, sufriendo en un infierno eterno porque hemos ofendido a un ser eterno, un Dios glorioso y maravilloso, del cual nosotros nos hemos suslevado, lo hemos ofendido, nos hemos rebelado y levantado en contra de Él. La justa paga es esa, somos culpables de transgredir la ley de Dios y de entregar nuestra vida a la vanidad y en contra de Dios, ¿cierto? No somos justos, pero dice acá, Romanos 3:24, que somos justificados gratuitamente. Miren, el pecador es justificado gratuitamente por su gracia, por su regalo, por su don. ¿Mediante qué? ¿Cómo es que yo recibo ese regalo de la salvación? Otra vez, mediante la salvación o redención que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que la salvación está en Cristo y las Escrituras dicen que yo me la adjudico, la tomo para sí mediante la fe, mediante creer? Somos hechos justos entonces al creer. ¿Ok? Súper importante. Somos declarados justos, mis amados, al creer en Jesús, al creer en lo que Él hizo. Miren lo que dice Romanos capítulo 4 del 5 al 8. Les leo, o lean conmigo si quieren. Mas al que no obra, sino que cree, ¿ven? Confían en aquel que justifica, que hace justo al impío, su fe le es contada por justicia. Repitamos de nuevo el versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, o sea, el creer, le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, o sea, es hecho justo, sin obras. ¿Ven? No es por obras, sino por fe. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, cuyos pecados son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿De qué? David está diciendo, ¿de qué puede jactarse el hombre si le han perdonado sus pecados? ¿Cómo puede él decir, soy salvo por lo que yo hice? No,
Está diciendo acá claramente Romanos 4, del 5 al 8, que el hombre es justificado no por las obras, sino al creer en aquel que perdona al pecador. ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir leyendo más versículos. Solo por su buena voluntad, por la buena voluntad de Dios, es que nosotros recibimos salvación. Y esta salvación es por fe, significa que es por confiar en Él y no en nosotros. Eso es lo que enseña claramente las Escrituras, salvación por fe, por confiar en Jesús y no por confiar en nosotros y en nuestras obras. Miren lo que va a decir otra vez Pablo en Filipenses capítulo 3 del 8 al 9. Y ciertamente, aún, dice Pablo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, por amor de Jesús, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué está teniendo Pablo por basura? Todos sus logros, todos sus méritos, toda su religiosidad, todas aquellas cosas por las cuales él se podría jactar, porque él va a decir en una ocasión, yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, fariseo, celoso de la ley de Dios. Pero sin embargo, Pablo va a decir, yo estimo todo como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque él confiaba en Jesús y tenía a Jesús y su obra por sobre todas sus obras que él podía llegar a hacer. Por eso dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Las obras de Pablo, que ciertamente pudieron haber sido excelentes o muy buenas, él tenía todas esas obras por basura. ¿Para qué? Para ganar a Jesucristo. Porque él sabía que no era por obras, sino por Jesús, por confiar en Él, por amar a Jesús. Dice versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Se dan cuenta? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, por mi obediencia, sino, ojo aquí, la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Se dan cuenta? Que usted y yo nos apropiamos, somos declarados justos, somos declarados perdonados, porque por la fe, al creer, se nos adjudica. Si me dan un segundito, voy a conectar el cargador porque se me va a apagar el computador, pero seguimos, ahí está. Se nos adjudica la fe, la justicia, somos hechos salvos por la fe, dice las Escrituras. Vamos a ver, Gálatas 2:16, dice así, otra vez Pablo. También nosotros hemos creído, ojo, creído es confiar en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Somos perdonados, somos salvados, somos hechos justos, declarados justos delante de Dios. ¿Por qué? Por creer en Cristo Jesús hallamos justificación y perdón. Claro como el agua. Claro como el agua. Romanos 3, versículo 28. Dice así el versículo 28. Concluimos pues. ¿Qué cosa? Dice Pablo. Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de justicia que él haga. Es justificado por creer en aquel que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Ahora, es importante que nosotros entendamos una enseñanza muy importante para nosotros, que es la doble imputación. Teológicamente se le conoce como la doble imputación. No sé si usted la ha escuchado alguna vez, pero si no la ha escuchado, déjeme compartírsela en breves palabras. ¿Qué es la doble imputación? Dios realiza una transferencia doble, es decir, miren, nuestro pecado, que sabemos que todos hemos pecado, le es puesto a Cristo Jesús sobre los hombros, ¿cierto? O se transfiere a Cristo, y la justicia de Cristo, la obediencia, la santidad, la perfección de Cristo y su obra se transfiere a nosotros o se imputa a nosotros. Esa es la doctrina de la doble imputación y es muy importante que la manejemos. ¿Por qué? Porque el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Es decir, al nosotros creer en Jesús, Jesús
nos imputa su justicia sobre nosotros y Él en la cruz lleva nuestros pecados. Importante enseñanza, la doble imputación. ¿Dónde están las Escrituras? 2 Corintios capítulo 5, 21 dice, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, es decir, Cristo, lo hizo pecado por nosotros. O sea que Jesús es hecho pecado por nosotros, pero Jesús no pecó. Él no conoció pecado, pero fue hecho pecado. ¿Por qué? Porque toma nuestros pecados para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Isaías 53, versículo 4 lo va a decir aún más claro. Ciertamente dice, llevó Él nuestras enfermedades. ¿Se dan cuenta? Las cargó, las llevó. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a Él por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren lo que dice el versículo 5 de Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y si a alguien le quedare duda, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. O sea, nuestro castigo, nuestra rebelión, nuestro pecado fue puesto sobre Jesús. Ahí está la imputación de nuestros pecados. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos nosotros justicia de Dios. ¿En quién? En Jesús. Se dan cuenta que ahí hay una transferencia de los méritos de Cristo al que cree en Él. Y Jesús entonces carga los pecados del creyente en la cruz. Ahora hay otro punto importante. Hemos compartido las Escrituras que el hombre, mis hermanos, es salvo al creer. Pero ojo, ese creer o esa fe tiene que ser una verdadera fe. ¿Existe una fe falsa? Existe una fe falsa, una fe intelectual que no tiene, ¿qué cosa? Que no tiene buenas obras. La fe en aquel, ojo, la fe en aquel que ha sido justificado al creer, nunca está sola, sino que la fe que ha sido de aquel que ha sido justificado va acompañada de todas aquellas virtudes de la salvación. Es decir, no es una fe muerta, sino una fe viva que tiene buenas obras de amor. Por eso Santiago, capítulo 2, versículo 17 va a decir, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se dan cuenta? No se trata de un creer intelectual, sino un creer verdadero, que el que cree sigue a Jesús. Esa es una verdadera fe. Aquel que cree de manera verdadera tiene la justificación, tiene la salvación. Ahora, Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ojo acá porque se presta, sobre todo en el ámbito católico romano, para decir que el hombre es justificado por obras. Bueno, para que el católico romano diga que el hombre es justificado por las obras que hace, tiene que negar todos los textos que Pablo expone acerca de cómo ser justificados, y es por la fe sola, sin las obras de la ley, sino por aquel que cree en aquel que justifica al pecador, aquel que perdona al pecador. Pablo lo enseña claramente, y aquí lo escribí, acerca de la salvación. Pablo lo enseña claramente, ¿cierto? Que la justificación es solo por fe. Pero ¿qué es lo que está haciendo Santiago? Si nosotros leemos el contexto de Santiago, podemos ver que Santiago nos está enseñando lo que es, cómo nosotros recibimos la salvación, sino que Santiago está enseñando cuál es o qué es la fe verdadera. Santiago está enseñando acerca de la fe, mientras que Pablo está enseñando acerca de la salvación mediante esa fe. Por eso Santiago va a decir, la fe sin obra es muerta en sí misma. Y cuando habla de justificado por las obras, no está diciendo que por las obras fue justificado, sino que las obras van a revelar y justificar aquella fe que está en el que ha creído. Si yo tengo obras, en otras palabras, si yo creo, yo voy a tener obras. Ahora, si yo no tengo obras, ¿dónde está mi fe? De hecho, esa misma pregunta la va a decir Santiago en el capítulo 2 de su epístola. Por lo tanto, la verdadera fe
tiene obra, mis hermanos. La obediencia a la palabra de Dios es consecuencia ¿de qué? De confiar en Jesús. Cualquier persona, ojo en este punto, cualquier persona que dice creer en Cristo, pero que no le sigue la conclusión de Santiago, el tal no tiene justificación. ¿Por qué? Porque no ha creído. Porque el que cree, obra. ¿Se dan cuenta que las obras es una consecuencia de la fe verdadera? La fe verdadera tiene buenas obras. Nunca está sola. Pero, ¿somos justificados cómo? ¿Por obras o por creer? ¿O por creer más obras? Bueno, hay un concilio, el concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos capítulo 15, donde se va a tratar justamente este tema. ¿Por qué? Porque los judíos estaban enseñando a los cristianos a circuncidar y llevar sobre sí las obras de la ley. Aquellas obras de las cuales Jesús había despojado a los hombres para que fueran salvos por creer en Él, y se le era contado por justicia para que no se gloriasen de lo que hacían, ni obra al prójimo, ni obra ceremonial, ni ningún tipo de obra de la ley. Y en el concilio están los apóstoles de Jesús. Y adivinen qué, en este concilio está Santiago, Jacobo, ¿cierto? El apóstol, y también está Pablo el apóstol. Tenemos a Jacobo, ¿cierto? Y tenemos a Pablo. Santiago y Pablo se encuentran en este concilio. ¿Y qué es lo que van a tratar? La justificación, la salvación. ¿Es por las obras de la ley? ¿Hay que mandar a circuncidar y a cumplir la ley para ser salvos? No, se discutió que esa carga no se podía poner sobre las personas, sino que era por gracia. Y usted lo va a encontrar en Hechos, a ver si lo compartí. No, vamos a ver en Hechos, capítulo 15 del 8 al 11, y están totalmente de acuerdo ambos siervos de Dios, tanto Pablo como Santiago, en la determinación de la iglesia, del concilio, en Hechos 14, Hechos 15, versículo 8, dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, hablando de los gentiles y las cargas de la ley. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando ¿por qué? Por la fe sus corazones, no por las obras. Y luego dice el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Quién ha podido obedecer la ley de Dios? Nadie ha podido. No podemos, dice. Versículo 11, antes creemos que por la gracia, miren la conclusión del concilio, antes creemos, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. O sea, por el regalo del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por lo tanto, Santiago sabía y creía que éramos salvos por gracia. Y Pablo va a decir, es que si somos salvos por gracia, no puede ser por obras, porque de modo, si fuera por obras ya no es gracia. ¿Se dan cuenta? La salvación no es. Santiago y Pablo están en perfecta armonía. Pablo está hablando de que somos justificados por la fe y Santiago está hablando de la verdadera fe, una fe que lleva obras. La verdadera fe se justifica por las obras. Por lo tanto, la gracia, mis amigos y hermanos, produce buenas obras. Las obras nunca producirán gracia. ¿Por qué? Porque deja de ser gracia. Para concluir, y terminamos con esto, voy a agrandarlo un poquito más. ¿La salvación es por obras? Bueno, podríamos decir que sí. Y usted va a decir, ¿pero cómo? Bueno, la salvación es por obras, pero por las obras de Jesucristo. Les leo acá. Todo aquel que confía, que cree en Cristo, en lo que Él ha hecho, ¿cierto? En su muerte, resurrección, en sus méritos, es justificado.
Gloria sea dada a Dios porque no tiene que ver con nosotros, sino con lo que Él hizo. Nosotros, al depositar nuestra confianza en Él, somos justificados. Eso es justificación por la fe y tenemos salvación. Pero hablamos, ojo, de una verdadera fe, una verdadera confianza en Jesús. ¿Cuál es esta verdadera fe? La que dice las Escrituras, que si alguno está en la fe, si alguno cree en Cristo, es decir, si alguno está en Cristo, ¿cierto? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Se dan cuenta? Nadie puede decir, como dice Santiago, yo tengo fe pero no tengo obras. Eso es una fe falsa. No, allí no hay justificación. Pero cuando tú crees de manera verdadera, entonces tú vas a andar en una nueva vida, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Entonces eres salvo por obras? No, sino que eres salvo por creer. Pero tus buenas obras, nuevamente te digo, revelan que realmente fuiste justificado. Realmente creíste. ¿Por qué? Ahí están tus frutos. Jesús dijo, el árbol se conoce por los frutos. El árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos. Así que es importante que entendamos que la fe verdadera lleva buenas obras. Para terminar, si alguno se pusiera a confiar en sus obras, dice Pablo en otra oportunidad de las Escrituras, que ha caído de la gracia. Ha caído de la gracia. No tiene justificación, pues ha despreciado la obra de Cristo. Por lo tanto, mis amados, las Escrituras enseñan que somos salvos únicamente por la fe en la persona y obra de Jesús. Justificados al creer, recibimos salvación y reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, depositando nuestra confianza en Jesús. Pero otra vez les digo, muy importante aclaración, todo aquel que dice creer en Jesús, todo aquel que ha recibido la gracia, todo aquel que tiene justificación y perdón de sus pecados, tiene buenas obras. Porque si no tienes buenas obras, si no obedeces a Cristo, si no le sigues, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde? ¿Cómo puedes decir que tienes fe? ¿Confiamos en Jesús? Entonces seguimos a Jesús. Cuidado con confiar en las obras. Recuerden a Pablo que dijo, todo lo estimo como basura con tal de ganar a Cristo. Toda gloria es únicamente dada a Dios en Cristo Jesús, y en esa gloria nosotros nos gloriamos, no en nuestras obras, sino en lo que Él ha hecho. Espero que haya sido muy claro este pequeño estudio respecto a la salvación por fe. Tú y yo somos salvados por creer, por depositar nuestra confianza en Jesús. Si te gustó este video, te pido que le des me gusta, que lo puedas compartir con otros, que puedas tener dudas al respecto, puedas comentar abajo. Si tienes algún tipo de duda, puedas dejarla y nosotros lo vamos a responder a la brevedad posible. Si puedes compartir este video, maravilloso. Si no te has suscrito al canal, te invitamos a que te puedas suscribir. Estaremos enseñando doctrina fundamental y estaremos compartiendo el Evangelio, y esperamos que pueda ser de mucha contribución para ti. Me despido con mucho amor, en el amor de Cristo. Te envío un abrazo gigante y estamos viéndonos en un próximo video. Un abrazo, que la paz de Cristo sea con todos ustedes.